Muy bien, en este video vamos a revisar ahora la suma de vectores y dados en su notación de vectores unitarios. Nos plantean el siguiente enunciado. Dice, sean los vectores, tenemos acá el primer vector sumando A, que es menos 2i más 5j, y tenemos el vector B, que es 3i menos 2j. Y nos piden hallar justamente la suma de estos dos vectores, que como vemos están expresados en su notación de vector unitario o vectores base, que también se le llama, ¿no? Bien, pues en esta parte, para poder realizar justamente esta suma de los dos vectores, aquí la idea es operar entre componentes, ¿no? Es decir, entre componentes de vectores unitarios. Por lo tanto, aquí lo que queremos es sumar justamente estas componentes de los vectores y también entre componentes de vectores j. ¿Sí? Por lo tanto, aquí lo que queremos es sacar este menos 2 y 3, los asociamos en un solo paréntesis, menos 2 más 3, y esto sería pues veces i, ya que son los coeficientes de justamente los vectores unitarios i. Más acá hacemos lo mismo con los vectores j, es decir, saldría 5 y menos 2, y eso veces j. Es decir, aquí asociamos entre componentes i y entre componentes j. Y aquí la idea es únicamente sumar justamente u operar aquí dentro de cada paréntesis. Aquí tenemos entonces que menos 2 más 3 nos queda pues justamente 1. Y ese 1 sería entonces i. Acá tenemos ahora 5 menos 2, que nos daría pues 3, y sería pues veces j. Acá en esta parte hemos colocado 1, ya que nos da pues el resultado de menos 2 más 3 nos da 1, pero esto podemos colocarlo simplemente así, miren. I más 3j, y esta sería entonces la resultante de sumar los vectores a y b, que están dados en sus componentes o en su notación de vectores unitarios. Vemos que ocurre ahora pues esto en la parte gráfica, ¿no? ¿Cómo sería pues gráficamente esta suma? Aquí la idea pues es plantear justamente pues el eje de coordenadas y graficar el primer vector sumando, que es el vector A. Dice menos 2i más 5j. Recordemos que este vector unitario i se encuentra pues en el eje horizontal o en el eje x, y este vector j lo podemos ubicar en el vector o en el eje y u o vertical. Entonces aquí tenemos que este vector A tiene menos 2i, es decir, hacia la izquierda, ¿no? Del origen a la izquierda menos 2, y más 5j, es decir, hacia arriba, ya que es positivo. Entonces sería el vector ubicado de esta forma. Miren. Menos 2i y más 5j sería entonces el vector A. Luego el vector b, es decir, el siguiente vector sumando, lo colocamos a partir de este vector A, es decir, lo graficamos acá en esta saeta, ¿sí? Y este vector b dice 3i menos 2j. 3i al ser positivo iría entonces hacia la derecha, y menos 2j, ¿no? Al ser negativo iría hacia abajo. Por lo tanto, de aquí recorremos hacia la derecha 3 unidades, iría pues hasta esta parte de aquí, y luego recorremos 2 unidades hacia abajo, puesto que recuerden es negativo, sería 1 y 2 hacia acá. Entonces este vector llegaría pues hasta esta parte de acá de esta forma, el vector b. Luego pues aquí la idea sería seguir colocando los siguientes vectores sumando, de ser el caso, bajo pues el mismo criterio. Se los grafican pues uno a continuación de otro. En este caso tenemos únicamente dos vectores sumando. Por lo tanto es hora de encontrar ya la resultante. Y esa resultante viene dada de un vector que parta desde el origen, es decir, desde acá, y llega pues hasta el final o la saeta del último vector sumando, que en este caso es el vector b. Por lo tanto el vector parte de esta forma, desde ese 0, 0 hasta esta parte de acá. Este va a ser el vector a más b, el vector suma, ¿no? Y como vemos pues este vector coincide con el resultado que hemos hallado analíticamente. Acá tenemos que la resultante era i más 3j, y si aquí nos damos cuenta pues este vector a más b tiene justamente una unidad hacia la derecha, positivo, i, 1i, y hacia arriba 3 unidades, que sería pues 3j. ¿Sí? Y eso corresponde con la resultante que hemos hallado de forma analítica. Y así hemos realizado pues esta suma de dos vectores expresados en su notación de vector unitario.